desde que inició la pandemia. Economista de la Universidad de Costa Rica y experto de turismo sostenible, Gustavo Segura asumió el control del Ministerio de Turismo. Nuevas tasas a los intereses de los créditos generados por la ley de usura podría traer afectación a los comercios según las entidades bancarias. El gobierno anunció este miércoles que pospondrá el retorno presencial a clases hasta septiembre a raíz de la emergencia de la pandemia. El MEP iniciará a partir de este 13 de julio y hasta el 13 de agosto una capacitación dirigida al personal docente ante el eventual retorno. El gobierno indicó este jueves que el retorno a clases de manera presencial se postergará hasta septiembre debido a la emergencia de la pandemia. La fecha tentativa que dio el Ministerio de Educación para el retorno a clases fue a partir del próximo 13 de julio. No obstante, ahora dependerá del comportamiento de la pandemia en el país que las clases se reanuden a tan solo 3 meses de terminar el año. La fecha de reanudación del curso lectivo se pospondrá, porque no hay las condiciones para reanudar y se pospondrá hasta septiembre, en las circunstancias que la ministra detalle. Sí decir que todos los esfuerzos educativos siguen adelante, es más del 97% de los educadores que están capacitando virtualmente, ingresarán a capacitación también, se están haciendo todos los esfuerzos de digitalización y además de con materiales didácticos que los niños y las niñas y jóvenes de todo el país puedan seguir su proceso educativo. De acuerdo con la ministra de Educación, Giselle Cruz, lo que sí se mantiene en pie es la capacitación de los docentes y personal administrativo sobre la estrategia que se aplicaría ante un eventual retorno a clases. Siempre hemos sido claros de que hemos estipulado, hemos organizado una estrategia denominada Regresar, que tiene también como un componente de valoración la educación a distancia. Seguiremos fortaleciendo esta educación a distancia, haciendo todos los esfuerzos necesarios para que todos los niños y niñas jóvenes de este país tengan un servicio educativo en las condiciones que estamos. El MEP indicó que en el caso de las familias que no autoricen la asistencia a clases de la persona menor, el Ministerio le facilitará el seguimiento pedagógico necesario por otros medios. Las nuevas tasas a los intereses de los créditos generadas por la ley de usura podrían traer afectación a los comercios según las entidades bancarias. Sin embargo, esta posición no es compartida por algunos expertos en economía. La ley de la tasa de usura sin duda alguna ha venido a mover el mercado de una u otra manera. Luego de que el Banco Central publicara las referencias máximas de un 37.69% para todo tipo de crédito, incluidas las tarjetas, y de un 53.18% para los microcréditos, la banca privada inició una serie de movimientos con los tarjetavientes. Días atrás, la entidad bancaria con más tarjetas de crédito en el país, hablamos de Bacredomatic, anunció el cierre de más de 79,000 tarjetas, además del despido de 373 personas y el cierre de 11 sucursales. Junto a ellos, el Banco Promérica, el segundo con más cantidad de tarjetas colocadas en nuestro país, anunció que podrían estar cerrando cerca de 30,000 tarjetas aproximadamente. Por esta razón, consultamos si el cierre de estas más de 100,000 tarjetas de créditos podrían tener un impacto en la economía costarricense en materia de comercio, y esto fue lo que nos indicaron. Nosotros realmente lo que más nos preocupa es el impacto que tiene en el comercio, la cancelación de una cantidad de tarjetas. El impacto más importante que lleva es que todas esas personas dejan de tener acceso al crédito para ir a consumir a pequeñas y medianas empresas y a empresas grandes. O sea, todas estas empresas que ya de por sí están sufriendo muchísimo por la caída del consumo, van a sufrir más con la caída del consumo que van a tener las personas que ahora no van a tener acceso al crédito. Creo que hay un error conceptual muy serio en lo que dice don Federico. Las tarjetas no crean riqueza ni aumentan la capacidad adquisitiva ni de consumo de nadie. Lo único que hacen es facilitar la forma en que se transan. Lo que aumenta la capacidad de consumo de las personas es el empleo que tengan, el ingreso que reciban o la capacidad de generar ventas que tenga una pyme, etcétera. Si fuera así de fácil que con más tarjetas y con más deuda se aumenta la riqueza de un país, entonces ya
ya no habrían países subdesarrollados, ya hubiéramos creado todas las tarjetas que fueran necesarias. Al contrario, cuando la gente se endeuda a tasas de interés altas, se pierde poder adquisitivo, porque si usted coge 1 millón de colones hoy y tiene que pagarlos, va a tener que pagar a una tasa del 60, 1.600.000 en el año siguiente, por haber consumido 1 millón de colones, y entonces más bien se resta la capacidad adquisitiva. El otro asunto es que existen muchísimos medios de pago. El efectivo que todo el tiempo se ha dado, pagar por medio de SIMPE, o hay las tarjetas de otros entes financieros, no solo tarjetas de crédito, hay mucho más tarjetas de débito que de crédito en el mercado y seguirán operando. A capacidad de compra, posiblemente que sí, porque las tarjetas es efectivo que ponen en mi mano para poder ir a gastar. ¿Puede ser que hayan afectaciones temporales en el comercio? Sí, puede ser que sí, porque hay una cantidad de personas que tienen una tarjeta de crédito que se la cancelan y ya no va a poder usarla. Para el subgerente de negocios de Promérica, el problema no se da solo en el tema del comercio, sino que también se estará viendo en las finanzas del gobierno. En términos de recaudación fiscal, recordemos que el negocio adquirente o los POS por donde pasan las tarjetas en los comercios son un mecanismo de recaudación fiscal del gobierno. Ahí se hacen una serie de retenciones del impuesto al valor agregado y del impuesto y de adelantos de renta que van a dejar de llegar al gobierno. Y eso por ahí vamos a tener otra afectación que a la larga puede impactar la capacidad de inversión del gobierno, la capacidad de gasto del gobierno, y eso sí tiene un impacto tremendo en la cantidad de empleos que se ponen en riesgo. Que el gobierno va a recaudar menos, eso no es cierto. Independientemente del medio con que se pague, el gobierno recoge los impuestos, y entonces tampoco es que aquí se están eliminando todas las tarjetas o se están eliminando las transacciones. Creo que hay mucho de ruido que algunos tratan de hacer al respecto que no está bien. Costa Rica Noticias consultó a la Cámara de Comercio su posición sobre la posible afectación. Sin embargo, aseguran que están haciendo un estudio para poder referirse de lleno a este tema. Desde hace 4 meses, Angie López, una madre de 2 niñas, ha tenido que hacer malabares para sobrellevar las labores del hogar, el cuidado de los niños y el teletrabajo. La situación de la pandemia ha obligado a cientos de personas a cambiar su estilo de vida. Una de las nuevas realidades es el teletrabajo, una modalidad que ha sido instaurada en el sector público y privado para evitar la propagación del COVID-19. Sin embargo, esta metodología de trabajo va más allá de tener una computadora en casa. Así nos los cuenta Angie López. Ella es periodista de la Unión de Gobiernos Locales y desde que inició la pandemia ha tenido que hacer teletrabajo. Sin embargo, ella también es madre de 2 niñas, Fátima de 5 años y Lucía de 3 años. Esto la ha obligado a tener que distribuir el tiempo entre sus hijas y su labor. Todo este asunto del teletrabajo, la verdad, es completamente nuevo para mí. Nunca lo había ejercido, menos siendo mamá de 2 niñas. La verdad es que el día empieza temprano, tenemos que levantarnos, mi esposo y yo a hacer desayuno, le damos desayuno a las niñas rápidamente, recogemos, lavamos platos, nos conectamos a llamadas, a veces ya empieza el día muy temprano, hay que bañarlas, alistarlas, darles fruta. Fátima, que es la mayor, en este momento es vacaciones, pero usualmente también tenemos que conectarla a clases, que le corresponde toda la mañana estar en clases. En realidad, digamos, es un poco tenso porque a veces estamos en reuniones, tanto mi esposo como yo, y las niñas se están peleando afuera o están brincando aquí. Para ella, su esposo Douglas, quien también hace teletrabajo, es un gran aliado para la atención de la casa y las menores. Yo siempre lo he visto como un rol donde los dos contribuimos. Obviamente hay ciertos desbalances dependiendo del día, entonces ahí sí se tiene que ser un poco más flexible, de que tal vez hoy tengo menos presión de mi parte en el trabajo, entonces colaboro más. A veces mamá necesita más tiempo para terminar el trabajo o necesita ayuda adicional con otras cosas, entonces estar ahí siempre presente y tratar de complementar, porque al fin y al cabo es un trabajo de los dos, es una responsabilidad compartida.
A pesar de esto, ella confiesa que ha tenido puntos de quiebre e incluso llorado por la presión que le provoca la pandemia, el cuidado de las niñas y el teletrabajo. Toda esa información creo que nos tiene a todos muy tensos, pero a las mamás que estamos en la casa trabajando con las niñas, trabajando con nuestras labores, y es que gracias a Dios todavía conservamos nuestro trabajo, atendiendo también a veces al esposo, ¿verdad? Y la presión psicológica que conlleva el tema de que se muere alguien más, no sabemos si nos vamos a contagiar. Yo también, me intercambio entre la oficina y el teletrabajo. Entonces, definitivamente que he tenido puntos de quiebre. Dios y mi esposo son testigos que pues en algún momento me he quebrado, me he puesto a llorar, me he puesto tensa. Menciona que el poder compartir con sus hijas más tiempo es un regalo y una ventaja de tener teletrabajo. Digo dónde voy, después me voy a veces a la casa de madrina para que no haga tanto ruido aquí. Con mi hermana, después ella después ella viene también y con mi primito juego tranquilamente. A veces jugamos a atraparnos, a que no me atrapas, o a escondidas, o a un lobo feroz. Aunque la situación no es fácil, agradece continuamente el tener trabajo, pues muchas personas no cuentan con esta suerte, y asegura que poco a poco las personas se van acostumbrando a esta nueva modalidad. Expertos nacionales e internacionales afirman que muchas mujeres están cumpliendo una triple jornada de trabajo desde que inició la pandemia. A continuación le presentamos una serie de consejos para equilibrar la vida laboral y familiar. Investigaciones internacionales han revelado que las mujeres con hijos menores en casa y que teletrabajan soportan la mayor parte del estrés derivado al confinamiento por el COVID-19. Para Andrea Vázquez, trabajadora social del área de salud de Alajuela Norte, desde que llegó el COVID-19 muchas mujeres han asumido una triple jornada. Lamentablemente, ¿verdad? Si bien es cierto, hemos hablado, se ha hablado a nivel social de la doble jornada de trabajo, ¿verdad? Yo creo que a las mujeres se les ha incrementado la triple jornada de trabajo. El cierre de escuelas y de guarderías y de centros privados, ¿verdad?, ha implicado que las labores de cuidado y de educación sean asumidos por los miembros de la familia, y generalmente este rol y estas normas sociales son asignadas a la mujer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces los hombres se insertan en el mercado formal de trabajo o son los proveedores, ¿verdad? Porque así es como la sociedad se ha ido organizando, y entonces a las mujeres se les recarga estas labores de cuidado. En el Instituto Nacional de las Mujeres insisten que para llevar un balance, todas las personas en casa deben colaborar con las atenciones de los menores y del hogar. Esto ha agregado un estrés, un cansancio y una preocupación a las mujeres. Muchas de ellas han vuelto a sus casas porque han visto sus jornadas laborales reducidas, despedidas, y algunas con teletrabajo. Y eso ha implicado que entonces han tenido que conciliar el trabajo remunerado, su trabajo laboral, con el trabajo de cuidado, y ver cómo pueden asumir eso de manera simultánea. Entonces, esto ha traído muchísimo estrés para ellas. Ante esta situación, la psicóloga Adriana Vindas, vocera del Colegio Profesionales en Psicología de Costa Rica, nos brinda una serie de consejos. Una alternativa es el desarrollo de la autonomía en los niños y niñas menores de edad. Esto a su vez contribuye al desarrollo de estrategias colaborativas en nuestros hogares. Por ejemplo, tener un refrigerio al alcance del menor, tener lápices de color, hojas, poder utilizar ropa que sea de fácil poner y quitar con elásticos o sin cordones, pueden constituirse en acciones que colaboren a esta autonomía, de manera que los niños y las niñas puedan hacer más cosas por sí mismos y nosotros los adultos podamos tener mayores tiempos de concentración en nuestros trabajos. Esto necesariamente puede mejorar nuestros ambientes familiares. Las expertas señalan que para cuidar la salud mental de todas las personas que se mantienen en sus casas, es sano implementar una rutina en donde todos los integrantes sean parte.
Vamos a cambiar de tema y en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos a la rana arlequín o sapo pintado. Es un anfibio diurno de movimientos lentos, sedentario y capaz de permanecer en un mismo territorio por largo tiempo. Les presentamos a la rana arlequín. Esta especie está catalogada como uno de los anfibios en peligro de extinción de Costa Rica. Se le conoce también con los nombres de sapo pintado o rana de lluvia y se caracteriza por ser un anfibio muy colorido con tonos brillantes y llamativos. Este animal habita en zonas boscosas y húmedas de baja altitud, cercanas a ríos, donde suele refugiarse entre troncos y piedras para evitar a sus depredadores. La rana arlequín suele alcanzar una longitud entre los 3.5 centímetros y los 5 centímetros. Su cuerpo es de color oscuro brillante, especialmente el negro, azul o marrón con manchas. También tiene rayas o figuras particulares de colores amarillas, rojas o anaranjadas, que avisan a sus depredadores que pueden ser mortalmente venenosas. Estos animales se reproducen durante los periodos de lluvia, entre los meses de octubre y diciembre. La hembra deposita entre 30 y 80 huevos, los cuales traen a la vida pequeños renacuajos 36 horas más tarde. De esta manera hacemos una pausa, pero quédese que enseguida regresamos con más información. Para el BCR, su salud va primero. Evite el contacto al pagar. Utilice la pulsera o el sticker para compras del BCR de forma rápida y fácil, sin contacto. Solicítelos a través de bancobcr.com y en la app BCR Móvil, completando el formulario electrónico. Por su conveniencia y seguridad, utilice la pulsera o el sticker para compras del BCR. Somos el Banco de Costa Rica. El coronavirus COVID-19 se ha convertido en una pandemia. Ante esta emergencia de salud pública mundial, es importante recibir información confiable y que los especialistas nos orienten sobre las medidas preventivas. En cobertura informativa nacional e internacional. Coronavirus, la pandemia. Un programa que nos pone al día con lo sucedido en el mundo debido a este virus. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, sábados y domingos a las 6:30 de la tarde, solo en 13. Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Naranjo y soy parte del equipo de producción de 13 Costa Rica Televisión. A diario nos llegan mensajes de apoyo, informaciones de iniciativas gubernamentales, empresariales que buscan adaptarse y sobrevivir. Historias innovadoras y esperanzadoras de personas que luchan por encontrar soluciones en estos tiempos de cambio. Y son precisamente esos esfuerzos los que vamos a compartir acá, en este programa Soluciones del 13. Los esperamos entonces todos los días justo después de la conferencia de prensa del Ministerio de Salud, aquí en 13 Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio. El presidente de la República, Carlos Alvarado, confirmó la salida de María Amalia Rebelo del Ministerio de Turismo debido a problemas de salud. En su lugar, el economista de la Universidad de Costa Rica y experto en turismo sostenible, Gustavo Segura, asumió el control de esta cartera. Luego de su intervención médica y del satisfactoria, pero el tratamiento que debe llevar ahora adelante, nuestra ahora exministra de Turismo, doña María Amalia Rebelo, presentó su renuncia para atender los temas de salud. A doña María Amalia, mi agradecimiento y nuestro agradecimiento, pues llevó adelante un trabajo muy destacado en esta cartera durante los primeros 2 años que fueron de crecimiento constante para el sector turismo y durante los últimos meses que fue a afrontar esta situación tan complicada para el turismo. Con estas palabras, el presidente de la República, Carlos Alvarado, aceptó la renuncia de la ahora exministra de Turismo, María Amalia Rebelo, quien dejó su cargo por razones de salud. Rebelo fue hospitalizada el pasado 30 de mayo y desde entonces permanece en recuperación. Incluso la exministra fue intervenida quirúrgicamente el pasado 15 de junio.
Ante la salida de Ravelo, el cargo será ocupado por Gustavo Segura, economista de la Universidad de Costa Rica y quien tiene amplia experiencia en turismo sostenible y hotelería, según expuso el mandatario Alvarado. El señor Gustavo Segura es economista de la Universidad de Costa Rica y máster del INCAE. Él en esta maestría también tiene una concentración en desarrollo sostenible. Él ha sido asesor y gerente de desarrollos turísticos como el Pacuare Lodge y el Lapa Ríos, que es parte del National Geographic Lodge del mundo. También ha sido gerente de otros hoteles importantes como el Marriott Los Sueños o como Punta Islita. Ha participado en juntas directivas del sector como en la Cámara de Hoteleros. El nuevo ministro de Turismo indicó que desde su gestión priorizará 3 ejes en medio de esta pandemia. Lograr una apertura de vuelos internacionales gradual y segura. Segundo, generar muy pronto herramientas útiles para aliviar los problemas financieros de las empresas del sector. Y tercero, propiciar acciones de reactivación económica sin olvidar la prioridad del manejo sanitario de la pandemia. Segura asumió desde este miércoles el trabajo en la cartera del Ministerio de Turismo. La Sala Constitucional informó el martes que el proyecto de ley para sancionar el acoso callejero en el país no tiene vicios de inconstitucionalidad. Ahora, para que este proyecto se convierta en ley, queda pendiente una votación en el plenario legislativo. Las palabras, silbidos, gemidos, gestos o ademanes con connotación sexual que se dirijan hacia una persona sin el consentimiento debido podrían ser sancionadas por la ley muy pronto. Esto luego de que este martes la Sala Constitucional determinó que el proyecto de ley que sancionaría el acoso callejero no tiene vicios de inconstitucionalidad. Así lo determinó este tribunal luego de que un grupo de 12 diputados enviaran el proyecto de ley a esta consulta. Para Patricia Mora, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, esta resolución es un paso muy positivo para el avance del proyecto. Hemos recibido con enorme agrado la resolución aprobada unánimemente en la sala, en donde reiteran lo que ha sido nuestro criterio. El proyecto de ley, un proyecto trabajado desde hace mucho tiempo en nuestro país y en donde el INAMU ha intervenido con seriedad profesional y acompañando a los distintos grupos de mujeres que en Costa Rica alzan su voz ante la necesidad de que cualquier tipo de violencia en la calle, que las mujeres que a las mujeres nos impide caminar sin miedo por las calles y en la utilización de servicios públicos como el transporte debe de ser penalizado. En esto coincidió la diputada oficialista Nilsen Pérez, quien además señaló que el proyecto podría votarse en segundo debate muy pronto, una vez que la Sala Constitucional notifique la resolución de la consulta a la Asamblea Legislativa. Este segundo debate se hace la sesión siguiente a que seamos notificadas por parte de la sala, que llegue la notificación de una vez completa, de una vez a la Asamblea Legislativa, y hay un principio de publicidad ahí y ya al día siguiente se puede ver, así que en ese momento depende de su llegada a la sala, a la Asamblea Legislativa. Según la legisladora oficialista, el proyecto tiene buen ambiente político, pues durante la primera votación que recibió el apoyo de 49 de 49 diputados presentes. Debate, 49 personas presentes, 49 personas a favor y el ambiente también político es muy favorable para el proyecto, porque nadie públicamente se atrevería a decir que no está de acuerdo con el proyecto, aunque en el fondo no esté de acuerdo con el proyecto. Entonces, creemos que el panorama va a ser muy positivo. El proyecto establece que se sancionará con pena de prisión de 6 meses a 2 años quien de manera pública o privada realice contra una persona manifestaciones de acoso sexual callejero en espacios públicos o privados de acceso. También se aplicarán multas de 15 a 30 días a quienes dirijan palabras, ruidos, jadeos de contenido sexual sin consentimiento.
Así también se aplicarán multas de 30 a 45 días por exhibición o masturbación en público y de 8 hasta 12 meses de prisión a quien así lo haga. Avances científicos permiten que el tratamiento para combatir el cáncer de mama se realice en solamente una semana. Expertos señalan que en tiempos de COVID-19 la celeridad es una buena aliada para la salud de las personas. Tratar o frenar el avance del cáncer de mama en una semana hace unos años podía ser un sueño. No obstante, los avances tecnológicos han logrado que la radioterapia en una sola semana tenga excelentes resultados. El aumento de las dosis por día de tratamiento en oncología radioterápica disminuye las semanas que se requieren para poder finalizar el tratamiento, sin que esto contribuya al aumento de las toxicidades que se dan en oncología radioterápica. Ellos pues lo que demuestran es que da los mismos resultados en materia de control de la enfermedad, no se aumentan las toxicidades y se prefiere que los tratamientos se hagan con planificaciones de radioterapia conocidos como intensidad modulada para que las puedan modularse y evitar irradiar estructuras sanas como puede ser el pulmón o el corazón. Una de las principales ventajas es que en tiempos de pandemia los especialistas aconsejan acortar tratamientos en la medida de las posibilidades para no exponer a la población a ambientes hospitalarios. Recomendación de varias sociedades internacionales, incluso la estadounidense que por muchas décadas ha mostrado resistencia a la disminución de las semanas de tratamiento, ha tenido que aprobar y validar este tipo de esquemas de tratamiento. Estos son tratamientos que a nivel de seguros sociales como los de Europa han demostrado ser efectivos, disminuyen los costos y aceleran el fin del tratamiento, especialmente en mujeres con cáncer de mama en estadios localmente avanzados. Según los datos más recientes del Registro Nacional de Tumores, la incidencia en cáncer de mama en Costa Rica ronda los 5.800 casos al año, convirtiendo esta enfermedad en la primera causa de muerte en mujeres, con 1.716 casos. Y es el momento para conocer la sección cultural. Veamos cuál es la agenda para el fin de semana. El Ministerio de Cultura y Juventud presenta Agenda Cultural. Descubre en familia la importancia de la naturaleza y los animales a través del taller virtual que impartirá el Museo Nacional acerca de los jaguares. Durante esta actividad, los más pequeños podrán aprender más acerca de estos exóticos animales mientras realizan una manualidad con figura de jaguar. Jueves 9 de julio a las 10 de la mañana. Facebook Live, Museo Nacional de Costa Rica. Los materiales para este taller estarán disponibles en la página www.museocostarrica.go.cr. El Parque La Libertad ofrece a los emprendedores la posibilidad de capacitarse mediante su taller virtual Indicadores Básicos de Productividad. Se brindará información y herramientas relacionadas con temas de inventarios y costos de los productos. Jueves 9 de julio a las 5 de la tarde. Para participar, los interesados deberán inscribirse al correo electrónico carol.murillo@parquelalibertad.org. La capacitación se impartirá en la plataforma virtual Zoom. Información Facebook Parque La Libertad. Estas vacaciones la Biblioteca Nacional invita al taller infantil de Cuento en Cuento, dirigido a niños mayores de 4 años. Viernes 10 de julio a las 10 de la mañana, impartido por Zoom. Inscripción al teléfono 2211-4320. El Ministerio de Cultura y Juventud presentó Agenda Cultural. Pasamos ahora al ámbito internacional. Expertos advierten que hay evidencia de que el COVID-19 puede transmitirse por el aire. El nuevo coronavirus podría transmitirse por el aire.
Lo reconoció el martes la Organización Mundial de la Salud, después de que científicos internacionales alertaran sobre esta forma de contagio. Reconocemos que surge evidencia en este terreno, así como en todos los otros terrenos sobre el virus y la pandemia de COVID-19. Y por lo tanto creemos que tenemos que estar abiertos a esta evidencia y comprender sus implicaciones sobre los modos de transmisión y también sobre las precauciones que deben adoptarse. La funcionaria de la OMS aconsejó una ventilación eficaz en los lugares cerrados y la distancia física. Cuando esto no es posible, recomendó el uso de cubrebocas. El lunes, un grupo de 239 científicos internacionales urgió a la organización y a la comunidad médica internacional a reconocer la posible transmisión aérea de la COVID-19 en un artículo publicado en la revista Clinical Infectious Diseases de Oxford. La OMS, ya criticada por haber demorado en aconsejar el uso de mascarillas, fue acusada de no querer admitir las pruebas que apuntan a una propagación por el aire del coronavirus, que ya ha matado más de 535.000 personas en 6 meses. La institución insistió el martes en que la epidemia se acelera y que aún no se alcanzó su pico. El Ejército de Liberación Nacional propone al gobierno de Colombia un alto al fuego por pandemia. El Ejército de Liberación Nacional propuso al gobierno de Iván Duque un cese al fuego bilateral en Colombia. Según un comunicado difundido el martes, se contemplan 90 días respondiendo al llamado de la ONU a reducir la violencia en los conflictos del mundo ante la magnitud de la emergencia de la pandemia de nuevo coronavirus. El ELN ya había suspendido sus actos de guerra entre el 1 y el 30 de abril. Ya había pedido al gobierno negociar durante ese tiempo, pero el llamado fue desatendido según la guerrilla. En su anuncio, el grupo rebelde señala que la tregua crearía un clima de distensión humanitaria favorable para reiniciar los diálogos de paz, suspendidos desde hace más de un año tras un mortífero ataque con coche bomba contra una academia policial. Duque respondió en Twitter que nunca dejará de cumplir el deber constitucional de enfrentar la criminalidad en todo el territorio y tildó al ELN de grupo terrorista. Además, reiteró su exigencia de liberación de secuestrados, una de las condiciones que ha impuesto para retomar las negociaciones. En tanto, el gobierno extendió las medidas de aislamiento en el país ante el aumento de casos y muertes por COVID-19. Extender el concepto del aislamiento preventivo obligatorio hasta el 1 de agosto, pero con unas modificaciones que son importantes en lo que tiene que ver con recuperación de vida productiva y también de otros espacios de calidad de vida. En un proceso gradual de reapertura económica, Duque anunció que los municipios con pocos o ningún caso del nuevo coronavirus podrán abrir restaurantes, teatros y gimnasios con algunos protocolos. La justicia también ordenó al gobierno de Duque aliviar la orden de encierro para los adultos mayores, que tenían más restricciones que el resto de los colombianos y que regían en principio hasta el 31 de agosto. Ampliado en varias ocasiones, el confinamiento obligatorio no ha frenado los decesos y las contaminaciones por el nuevo coronavirus. La pandemia ha dejado más de 4.300 muertos en Colombia y más de 124.000 contagios desde el 6 de marzo. Piezas óseas encontradas en una barranca en Guerrero corresponden a uno de los 43 estudiantes desaparecidos en el 2014 en México. Un momento histórico. Así definió el miércoles la jefa del Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, a la inauguración de las oficinas del nuevo órgano de seguridad nacional creado por Pekín, una semana después de la implementación de una estricta legislación que hace temer un cambio radical en cuanto a libertades y derechos. Esta ceremonia es un momento histórico porque somos testigos de otro hito en el establecimiento de un sólido sistema legal y un mecanismo de aplicación de la ley para mantener la seguridad nacional en Hong Kong. El gobierno chino impuso la semana pasada una nueva ley de seguridad en Hong Kong que castiga actos de subversión, secesión, terrorismo y colusión extranjera. Esta legislación incluye la autorización para que el aparato de seguridad de China trabaje abiertamente en el territorio, con poderes para investigar y enjuiciar delitos de seguridad nacional.
Las oficinas fueron instaladas en un hotel rápidamente reconvertido frente al Parque Victoria, que había sido el escenario de protestas de los habitantes de la excolonia británica contra el gobierno central. Ante la pandemia y la ausencia de turistas, un colombiano hizo del Jardín Botánico su casa permanente. Cuando Colombia entró en confinamiento el 25 de marzo para evitar la expansión del nuevo coronavirus, el Jardín Botánico del Quindío dijo adiós a su principal sustento, el turismo. Entonces su fundador Alberto Gómez convirtió en su hogar el espacio que fundó hace más de 40 años. Pero era más fácil sobrellevar la pandemia encerrado aquí, en cuarentenado aquí, en 14 hectáreas de un bosque premontano de una diversidad ecológica altísima. Desde entonces, Alberto es jardinero, vigilante, empleado doméstico y administrador. Abogado de profesión, Alberto empezó a interesarse por las plantas hace unos 50 años, cuando se convirtió por azar en jardín botanólogo. El derecho le ha permitido sobrevivir económicamente y darle rienda suelta al Centro de Conservación Ecológica. Y como presidente de la ONG Red Nacional de Jardines Botánicos de Colombia desde 1996, Alberto cree tener una gran responsabilidad en el segundo país más biodiverso del mundo. Aquí estamos permanentemente produciendo ideas porque estamos soñando todo el tiempo, porque la tarea que hay para salvar a Colombia de la destrucción ecológica es urgentísima. El lugar cuenta con una biblioteca de ecología, un auditorio y una sala de cine. Se embellece con orquídeas, bromelias, lauráceas, suculentas, plantas carnívoras, acuáticas medicinales, un museo de palmas, otro de geología y suelos y hasta un mariposario. Y aquí permanezco yo desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 de la noche todos los días. No me importa si es domingo, si es día de fiesta, si es día laboral. Estoy siempre aquí y me siento feliz de estarlo. Sin los 30 trabajadores que lo acompañan habitualmente y lejos de su familia en Bogotá, el hombre de 72 años trabaja día y noche para mantener a flote su proyecto de vida. Para seguir pagando los salarios de sus empleados, tocó las puertas de los bancos sin éxito. Luego recurrió a usureros y pidió apoyo en redes sociales. Hacemos una pausa con esta información, pero ya regresamos con más de Costa Rica Noticias, edición matutina. Ya me acostumbré a estar sola. La soledad, te digo una cosa, la soledad a mí me ha estado quebrantando mucho. Las ganas de vivir de diferentes maneras es lo que une nuestras historias en 17 años estoy pescando en el mar solo. A las 9 de la noche. Con repetición los domingos a las 11 de la mañana, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Uno de los elementos que se convierte en el futuro de la humanidad. Lo maleco, siempre nosotros estamos pensando no lo que pasa hoy, sino lo que viene entre 50 años. Agua, nuestro tesoro frágil. Es un principio de los malecos de respetar la naturaleza. En Documentales UNED, el miércoles 8 de julio a las 9:30 de la noche y el sábado 11 a las 7 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Muy buenos días, les saluda Ana Marta Arce, bienvenidos a nuestra edición matutina de Costa Rica Noticias. Vamos de inmediato a hacer un repaso con nuestros titulares. Retorno presencial a clases se pospone hasta septiembre. Expertos afirman que muchas mujeres están cumpliendo una triple jornada de trabajo desde que inició la pandemia. Economista de la Universidad de Costa Rica y experto de turismo sostenible, Gustavo Segura, asumió el control del Ministerio de Turismo.
Nuevas tasas a los intereses de los créditos generados por la ley de usura podría traer afectación a los comercios según las entidades bancarias. El gobierno anunció este miércoles que pospondrá el retorno presencial a clases hasta septiembre a raíz de la emergencia de la pandemia. El MEP iniciará a partir de este 13 de julio y hasta el 13 de agosto una capacitación dirigida al personal docente ante el eventual retorno. El gobierno indicó este jueves que el retorno a clases de manera presencial se postergará hasta septiembre debido a la emergencia de la pandemia. La fecha tentativa que dio el Ministerio de Educación para el retorno a clases fue a partir del próximo 13 de julio. No obstante, ahora dependerá del comportamiento de la pandemia en el país que las clases se reanuden a tan solo 3 meses de terminar el año. La fecha de reanudación del curso lectivo se pospondrá, porque no hay las condiciones para reanudar y se pospondrá hasta septiembre, en las circunstancias que la ministra detalle. Sí decir que todos los esfuerzos educativos siguen adelante. Es más del 97% de los educadores que están capacitando virtualmente ingresarán a capacitación también. Se están haciendo todos los esfuerzos de digitalización y además de con materiales didácticos que los niños y las niñas y jóvenes de todo el país puedan seguir su proceso educativo. De acuerdo con la ministra de Educación, Giselle Cruz, lo que sí se mantiene en pie es la capacitación de los docentes y personal administrativo sobre la estrategia que se aplicaría ante un eventual retorno a clases. Siempre hemos sido claros de que hemos hemos organizado una estrategia denominada Regresar, que tiene también como un componente de valoración la educación a distancia. Seguiremos fortaleciendo esta educación a distancia, haciendo todos los esfuerzos necesarios para que todos los niños y niñas jóvenes de este país tengan un servicio educativo en las condiciones que estamos. El MEP indicó que en el caso de las familias que no autoricen la asistencia a clases de la persona menor, el Ministerio le facilitará el seguimiento pedagógico necesario por otros medios. Las nuevas tasas a los intereses de los créditos generadas por la ley de usura podrían traer afectación a los comercios según las entidades bancarias. Sin embargo, esta posición no es compartida por algunos expertos en economía. La ley de la tasa de usura sin duda alguna ha venido a mover el mercado de una u otra manera. Luego de que el Banco Central publicara las referencias máximas de un 37.69% para todo tipo de crédito, incluidas las tarjetas, y de un 53.18% para los microcréditos, la banca privada inició una serie de movimientos con los tarjetavientes. Días atrás, la entidad bancaria con más tarjetas de crédito en el país, hablamos de Bacredomatic, anunció el cierre de más de 79,000 tarjetas, además del despido de 373 personas y el cierre de 11 sucursales. Junto a ellos, el Banco Promérica, el segundo con más cantidad de tarjetas colocadas en nuestro país, anunció que podrían estar cerrando cerca de 30,000 tarjetas aproximadamente. Por esta razón, consultamos si el cierre de estas más de 100,000 tarjetas de créditos podrían tener un impacto en la economía costarricense en materia de comercio, y esto fue lo que nos indicaron. Nosotros realmente lo que más nos preocupa es el impacto que tiene en el comercio, la cancelación de una cantidad de tarjetas. El impacto más importante que lleva es que todas esas personas dejan de tener acceso al crédito para ir a consumir a pequeñas y medianas empresas y a empresas grandes. O sea, todas estas empresas que ya de por sí están sufriendo muchísimo por la caída del consumo, van a sufrir más con la caída del consumo que van a tener las personas que ahora no van a tener acceso al crédito. Creo que hay un error conceptual muy serio en lo que dice don Federico. Las tarjetas no crean riqueza ni aumentan la capacidad adquisitiva ni de consumo de nadie. Lo único que hacen es facilitar la forma en que se transan. Lo que aumenta la capacidad de consumo de las personas es el empleo que tengan, el ingreso que reciban o la capacidad de generar ventas que tenga una pyme, etc. Si fuera así de fácil que con más tarjetas y con más deuda se aumenta la riqueza de un país, entonces ya no habrían países subdesarrollados. Ya hubiéramos creado todas las tarjetas que fueran necesarias. Al contrario, cuando la gente se endeuda a tasas de interés altas, se pierde poder adquisitivo, porque si usted
coge 1 millón de colones hoy y tiene que pagarlos, va a tener que pagar a una tasa del 60, 1.600.000 en el año siguiente, por haber consumido 1 millón de colones, y entonces más bien se resta la capacidad adquisitiva. El otro asunto es que existen muchísimos medios de pago. El efectivo que todo el tiempo se ha dado, pagar por medio de SIMPE, o hay las tarjetas de otros entes financieros, no solo tarjetas de crédito, hay mucho más tarjetas de débito que de crédito en el mercado y seguirán operando. A capacidad de compra, posiblemente que sí, porque las tarjetas es efectivo que ponen en mi mano para poder ir a gastar. ¿Puede ser que hayan afectaciones temporales en el comercio? Sí, puede ser que sí, porque hay una cantidad de personas que tienen una tarjeta de crédito que se la cancelan y ya no va a poder usarla. Para el subgerente de negocios de Promérica, el problema no se da solo en el tema del comercio, sino que también se estará viendo en las finanzas del gobierno. En términos de recaudación fiscal, recordemos que el negocio adquirente o los POS por donde pasan las tarjetas en los comercios son un mecanismo de recaudación fiscal del gobierno. Ahí se hacen una serie de retenciones del impuesto al valor agregado y del impuesto y de adelantos de renta que van a dejar de llegar al gobierno. Y eso por ahí vamos a tener otra afectación que a la larga puede impactar la capacidad de inversión del gobierno, la capacidad de gasto del gobierno, y eso sí tiene un impacto tremendo en la cantidad de empleos que se ponen en riesgo. Que el gobierno va a recaudar menos, eso no es cierto. Independientemente del medio con que se pague, el gobierno recoge los impuestos, y entonces tampoco es que aquí se están eliminando todas las tarjetas o se están eliminando las transacciones. Creo que hay mucho de ruido que algunos tratan de hacer al respecto que no está bien. Costa Rica Noticias consultó a la Cámara de Comercio su posición sobre la posible afectación. Sin embargo, aseguran que están haciendo un estudio para poder referirse de lleno a este tema. Desde hace 4 meses, Angie López, una madre de 2 niñas, ha tenido que hacer malabares para sobrellevar las labores del hogar, el cuidado de los niños y el teletrabajo. La situación de la pandemia ha obligado a cientos de personas a cambiar su estilo de vida. Una de las nuevas realidades es el teletrabajo, una modalidad que ha sido instaurada en el sector público y privado para evitar la propagación del COVID-19. Sin embargo, esta metodología de trabajo va más allá de tener una computadora en casa. Así nos lo cuenta Angie López. Ella es periodista de la Unión de Gobiernos Locales y desde que inició la pandemia ha tenido que hacer teletrabajo. Sin embargo, ella también es madre de 2 niñas, Fátima de 5 años y Lucía de 3 años. Esto la ha obligado a tener que distribuir el tiempo entre sus hijas y su labor. Todo este asunto del teletrabajo, la verdad, es completamente nuevo para mí. Nunca lo había ejercido, menos siendo mamá de 2 niñas. La verdad es que el día empieza temprano, tenemos que levantarnos, mi esposo y yo, a hacer desayuno. Le damos desayuno a las niñas rápidamente, recogemos, lavamos platos, nos conectamos a llamadas, a veces ya empieza el día muy temprano. Hay que bañarlas, alistarlas, darles fruta. Fátima, que es la mayor, en este momento es vacaciones, pero usualmente también tenemos que conectarla a clases, que le corresponde toda la mañana estar en clases. En realidad, digamos, es un poco tenso porque a veces estamos en reuniones, tanto mi esposo como yo, y las niñas se están peleando afuera o están brincando aquí. Para ella, su esposo Douglas, quien también hace teletrabajo, es un gran aliado para la atención de la casa y las menores. Yo siempre lo he visto como un rol donde los dos contribuimos. Obviamente hay ciertos desbalances dependiendo del día, entonces ahí sí se tiene que ser un poco más flexible, de que tal vez hoy tengo más presión de mi parte en el trabajo, entonces colaboro más. A veces mamá necesita más tiempo para terminar el trabajo o necesita ayuda adicional con otras cosas, entonces estar ahí siempre presente y tratar de complementar, porque al fin y al cabo es un trabajo de los dos, es una responsabilidad compartida. A pesar de esto, ella confiesa que ha tenido puntos de quiebre e incluso llorado por la presión que le provoca la pandemia, el cuidado de las niñas y el teletrabajo. Toda esa información creo que nos tiene a todos muy tensos,
pero a las mamás que estamos en la casa trabajando con las niñas, trabajando con nuestras labores, y es que gracias a Dios todavía conservamos nuestro trabajo, atendiendo también a veces al esposo, ¿verdad? Y la presión psicológica que conlleva el tema de que se muere alguien más, no sabemos si nos vamos a contagiar. Yo también, bueno, me intercambio entre la oficina y el teletrabajo. Entonces, definitivamente que he tenido puntos de quiebre. Dios y mi esposo son testigos que pues en algún momento me he quebrado, me he puesto a llorar, me he puesto tensa. Menciona que el poder compartir con sus hijas más tiempo es un regalo y una ventaja de tener teletrabajo. Digo dónde voy, después me voy a veces a la casa de madrina para que no haga tanto ruido aquí. Con mi hermana, después ella viene también, y con mi primito juego tranquilamente. A veces jugamos a atraparnos, a que no me atrapas, o a escondidas, o a un lobo feroz. Aunque la situación no es fácil, agradece continuamente el tener trabajo, pues muchas personas no cuentan con esta suerte, y asegura que poco a poco las personas se van acostumbrando a esta nueva modalidad. Expertos nacionales e internacionales afirman que muchas mujeres están cumpliendo una triple jornada de trabajo desde que inició la pandemia. A continuación le presentamos una serie de consejos para equilibrar la vida laboral y familiar. Investigaciones internacionales han revelado que las mujeres con hijos menores en casa y que teletrabajan soportan la mayor parte del estrés derivado al confinamiento por el COVID-19. Para Andrea Vázquez, trabajadora social del área de salud de Alajuela Norte, desde que llegó el COVID-19 muchas mujeres han asumido una triple jornada. Lamentablemente, ¿verdad? Si bien es cierto, hemos hablado, se ha hablado a nivel social de la doble jornada de trabajo, ¿verdad? Yo creo que a las mujeres se les ha incrementado la triple jornada de trabajo. El cierre de escuelas y de guarderías y de centros privados, ¿verdad?, ha implicado que las labores de cuidado y de educación sean asumidos por los miembros de la familia, y generalmente este rol y estas normas sociales son asignadas a la mujer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces los hombres se insertan en el mercado formal de trabajo o son los proveedores, ¿verdad? Porque así es como la sociedad se ha ido organizando, y entonces a las mujeres se les recarga estas labores de cuidado. En el Instituto Nacional de las Mujeres insisten que para llevar un balance, todas las personas en casa deben colaborar con las atenciones de los menores y del hogar. Esto ha agregado un estrés, un cansancio y una preocupación a las mujeres. Muchas de ellas han vuelto a sus casas porque han visto sus jornadas laborales reducidas, despedidas, y algunas con teletrabajo. Y eso ha implicado que entonces han tenido que conciliar el trabajo remunerado, su trabajo laboral, con el trabajo de cuidado, y ver cómo pueden asumir eso de manera simultánea. Entonces, esto ha traído muchísimo estrés para ellas. Ante esta situación, la psicóloga Adriana Vindas, vocera del Colegio Profesionales en Psicología de Costa Rica, nos brinda una serie de consejos. Una alternativa es el desarrollo de la autonomía en los niños y niñas menores de edad. Esto a su vez contribuye al desarrollo de estrategias colaborativas en nuestros hogares. Por ejemplo, tener un refrigerio al alcance del menor, tener lápices de color, hojas, poder utilizar ropa que sea de fácil poner y quitar con elásticos o sin cordones, pueden constituirse en acciones que colaboren a esta autonomía, de manera que los niños y las niñas puedan hacer más cosas por sí mismos y nosotros los adultos podamos tener mayores tiempos de concentración en nuestros trabajos. Esto necesariamente puede mejorar nuestros ambientes familiares. Las expertas señalan que para cuidar la salud mental de todas las personas que se mantienen en sus casas, es sano implementar una rutina en donde todos los integrantes sean parte. Vamos a cambiar de tema y en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos a la rana arlequín o sapo pintado. Es un anfibio diurno de movimientos lentos, sedentario y capaz de permanecer en un mismo territorio por largo tiempo.
presentamos a la rana arlequín. Esta especie está catalogada como uno de los anfibios en peligro de extinción de Costa Rica. Se le conoce también con los nombres de sapo pintado o rana de lluvia y se caracteriza por ser un anfibio muy colorido con tonos brillantes y llamativos. Este animal habita en zonas boscosas y húmedas de baja altitud, cercanas a ríos, donde suele refugiarse entre troncos y piedras para evitar a sus depredadores. La rana arlequín suele alcanzar una longitud entre los 3.5 centímetros y los 5 centímetros. Su cuerpo es de color oscuro brillante, especialmente el negro, azul o marrón con manchas. También tiene rayas o figuras particulares de colores amarillas, rojas o anaranjadas, que avisan a sus depredadores que pueden ser mortalmente venenosas. Estos animales se reproducen durante los periodos de lluvia, entre los meses de octubre y diciembre. La hembra deposita entre 30 y 80 huevos, los cuales traen a la vida pequeños renacuajos 36 horas más tarde. De esta manera hacemos una pausa, pero quédese que enseguida regresamos con más información. La ciudad maya se encuentra dentro del Parque Nacional Tulum. Fue una ciudad amurallada de la antigua cultura maya. La ciudad recibía en la antigüedad el nombre maya de Sama, que significa en maya amanecer, y en la actualidad el nombre de Tulum. Es en la actualidad un gran atractivo turístico de la Riviera Maya, y junto a ella se encuentra la moderna población del mismo nombre. La Ruta de Enrique, los sábados a las 12 mediodía, solo en 13, Costa Rica Televisión. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es... Insomnio, falta de sueño, es lo que está sucediendo, lo que está padeciendo mucha gente en este tiempo. De eso vamos a estar conversando. Este jueves también lo invitamos para que bailen junto a los ajenos. ¿Y cuáles son los beneficios de usar en el cabello el color chocolate? Se lo decimos en Café Nacional, 8 en punto de la mañana. Una voz que entona un canto libre y la esperanza tejiendo al futuro. Un pueblo en marcha pero sin apuros. El presidente de la República, Carlos Alvarado, confirmó la salida de María Amalia Rebelo del Ministerio de Turismo debido a problemas de salud. En su lugar, el economista de la Universidad de Costa Rica y experto en turismo sostenible, Gustavo Segura, asumió el control de esta cartera. Luego de su intervención médica y satisfactoria, pero el tratamiento que debe llevar ahora adelante, nuestra ahora exministra de Turismo, doña María Amalia Rebelo, presentó su renuncia para atender los temas de salud. A doña María Amalia, mi agradecimiento y nuestro agradecimiento, pues llevó adelante un trabajo muy destacado en esta cartera durante los primeros 2 años que fueron de crecimiento constante para el sector turismo y durante los últimos meses que fue a afrontar esta situación tan complicada para el turismo. Con estas palabras, el presidente de la República, Carlos Alvarado, aceptó la renuncia de la ahora exministra de Turismo, María Amalia Rebelo, quien dejó su cargo por razones de salud. Rebelo fue hospitalizada el pasado 30 de mayo y desde entonces permanece en recuperación. Incluso la exministra fue intervenida quirúrgicamente el pasado 15 de junio. Ante la salida de Rebelo, el cargo será ocupado por Gustavo Segura, economista de la Universidad de Costa Rica y quien tiene amplia experiencia en turismo sostenible y hotelería, según expuso el mandatario Alvarado. El señor Gustavo Segura es economista de la Universidad de Costa Rica y máster del INCAE. Él en esta maestría también tiene una concentración en desarrollo sostenible. Él ha sido asesor y gerente de desarrollos turísticos como el Pacuare Lodge y el Lapa Ríos, que es parte del National Geographic Lodge del mundo. También ha sido gerente de otros hoteles importantes como el Marriott Los Sueños o como Punta Islita. Ha participado en juntas directivas del sector como en la Cámara de Hoteleros. El nuevo ministro de Turismo indicó que desde su gestión priorizará 3 ejes en medio de esta pandemia. Lograr una apertura de vuelos internacionales gradual y segura. Segundo, generar muy pronto
herramientas útiles para aliviar los problemas financieros de las empresas del sector. Y tercero, propiciar acciones de reactivación económica sin olvidar la prioridad del manejo sanitario de la pandemia. Segura asumió desde este miércoles el trabajo en la cartera del Ministerio de Turismo. La Sala Constitucional informó el martes que el proyecto de ley para sancionar el acoso callejero en el país no tiene vicios de inconstitucionalidad. Ahora, para que este proyecto se convierta en ley, queda pendiente una votación en el plenario legislativo. Las palabras, silbidos, gemidos, gestos o ademanes con connotación sexual que se dirijan hacia una persona sin el consentimiento debido podrían ser sancionadas por la ley muy pronto. Esto luego de que este martes la Sala Constitucional determinó que el proyecto de ley que sancionaría el acoso callejero no tiene vicios de inconstitucionalidad. Así lo determinó este tribunal luego de que un grupo de 12 diputados enviaran el proyecto de ley a esta consulta. Para Patricia Mora, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, esta resolución es un paso muy positivo para el avance del proyecto. Hemos recibido con enorme agrado la resolución aprobada unánimemente en la sala, en donde reiteran lo que ha sido nuestro criterio. El proyecto de ley, un proyecto trabajado desde hace mucho tiempo en nuestro país y en donde el INAMU ha intervenido con seriedad profesional y acompañando a los distintos grupos de mujeres que en Costa Rica alzan su voz ante la necesidad de que cualquier tipo de violencia en la calle, que las mujeres que a las mujeres nos impide caminar sin miedo por las calles y en la utilización de servicios públicos como el transporte, debe de ser penalizado. En esto coincidió la diputada oficialista Nilsen Pérez, quien además señaló que el proyecto podría votarse en segundo debate muy pronto, una vez que la Sala Constitucional notifique la resolución de la consulta a la Asamblea Legislativa. Este segundo debate se hace la sesión siguiente a que seamos notificadas por parte de la sala, que llegue la notificación de una vez completa, de una vez a la Asamblea Legislativa, y hay un principio de publicidad ahí y ya al día siguiente se puede ver, así que en ese momento depende de su llegada a la Asamblea Legislativa. Según la legisladora oficialista, el proyecto tiene buen ambiente político, pues durante la primera votación que recibió el apoyo de 49 diputados presentes. Debate, 49 personas presentes, 49 personas a favor y el ambiente también político es muy favorable para el proyecto, porque nadie públicamente se atrevería a decir que no está de acuerdo con el proyecto, aunque en el fondo no esté de acuerdo con el proyecto. Entonces, creemos que el panorama va a ser muy positivo. El proyecto establece que se sancionará con pena de prisión de 6 meses a 2 años quien de manera pública o privada realice contra una persona manifestaciones de acoso sexual callejero en espacios públicos o privados de acceso. También se aplicarán multas de 15 a 30 días a quienes dirijan palabras, ruidos, jadeos de contenido sexual sin consentimiento. Así también se aplicarán multas de 30 a 45 días por exhibición o masturbación en público y de 8 hasta 12 meses de prisión a quien así lo haga. Avances científicos permiten que el tratamiento para combatir el cáncer de mama se realice en solamente una semana. Expertos señalan que en tiempos de COVID-19 la celeridad es una buena aliada para la salud de las personas. Tratar o frenar el avance del cáncer de mama en una semana hace unos años podía ser un sueño. No obstante, los avances tecnológicos han logrado que la radioterapia en una sola semana tenga excelentes resultados. El aumento de las dosis por día de tratamiento en oncología radioterápica disminuye las semanas que se requieren para poder finalizar el tratamiento, sin que esto contribuya al aumento de las toxicidades que se dan en oncología radioterápica.
Ellos pues lo que demuestran es que da los mismos resultados en materia del control de la enfermedad, no se aumentan las toxicidades y se prefiere que los tratamientos se hagan con planificaciones de radioterapia conocidos como intensidad modulada, para que las pueda modularse y evitar irradiar estructuras sanas como puede ser el pulmón o el corazón. Una de las principales ventajas es que en tiempos de pandemia los especialistas aconsejan acortar tratamientos en la medida de las posibilidades para no exponer a la población a ambientes hospitalarios. Recomendación de varias sociedades internacionales, incluso la estadounidense, que por muchas décadas ha mostrado resistencia a la disminución de las semanas de tratamiento, ha tenido que aprobar y validar este tipo de esquemas de tratamiento. Estos son tratamientos que a nivel de seguros sociales como los de Europa han demostrado ser efectivos, disminuyen los costos y aceleran el fin del tratamiento, especialmente en mujeres con cáncer de mama en estadios localmente avanzados. Según los datos más recientes del Registro Nacional de Tumores, la incidencia en cáncer de mama en Costa Rica ronda los 5.800 casos al año, convirtiendo esta enfermedad en la primera causa de muerte en mujeres, con 1.716 casos. Y es el momento para conocer la sección cultural. Veamos cuál es la agenda para el fin de semana. El Ministerio de Cultura y Juventud presenta Agenda Cultural. Descubre en familia la importancia de la naturaleza y los animales a través del taller virtual que impartirá el Museo Nacional acerca de los jaguares. Durante esta actividad, los más pequeños podrán aprender más acerca de estos exóticos animales mientras realizan una manualidad con figura de jaguar. Jueves 9 de julio a las 10 de la mañana. Facebook Live, Museo Nacional de Costa Rica. Los materiales para este taller estarán disponibles en la página www.museocostarrica.go.cr. El Parque La Libertad ofrece a los emprendedores la posibilidad de capacitarse mediante su taller virtual Indicadores Básicos de Productividad. Se brindará información y herramientas relacionadas con temas de inventarios y costos de los productos. Jueves 9 de julio a las 5 de la tarde. Para participar, los interesados deberán inscribirse al correo electrónico carol.murillo@parquelalibertad.org. La capacitación se impartirá en la plataforma virtual Zoom. Información: Facebook Parque La Libertad. Estas vacaciones, la Biblioteca Nacional invita al taller infantil De Cuento en Cuento, dirigido a niños mayores de 4 años. Viernes 10 de julio a las 10 de la mañana, impartido por Zoom. Inscripción al teléfono 2211-4320. El Ministerio de Cultura y Juventud presentó Agenda Cultural. Pasamos ahora al ámbito internacional. Expertos advierten que hay evidencia de que el COVID-19 puede transmitirse por el aire. El nuevo coronavirus podría transmitirse por el aire. Lo reconoció el martes la Organización Mundial de la Salud, después de que científicos internacionales alertaran sobre esta forma de contagio. Reconocemos que surge evidencia en este terreno, así como en todos los otros terrenos sobre el virus y la pandemia de COVID-19. Y por lo tanto creemos que tenemos que estar abiertos a esta evidencia y comprender sus implicaciones sobre los modos de transmisión y también sobre las precauciones que deben adoptarse. La funcionaria de la OMS aconsejó una ventilación eficaz en los lugares cerrados y la distancia física. Cuando esto no es posible, recomendó el uso de cubrebocas. El lunes, un grupo de 239 científicos internacionales urgió a la organización y a la comunidad médica internacional a reconocer la posible transmisión aérea de la COVID-19 en un artículo publicado en la revista Clinical Infectious Diseases de Oxford.
La OMS, ya criticada por haber demorado en aconsejar el uso de mascarillas, fue acusada de no querer admitir las pruebas que apuntan a una propagación por el aire del coronavirus, que ya ha matado más de 535.000 personas en 6 meses. La institución insistió el martes en que la epidemia se acelera y que aún no se alcanzó su pico. El Ejército de Liberación Nacional propone al gobierno de Colombia un alto al fuego por pandemia. El Ejército de Liberación Nacional propuso al gobierno de Iván Duque un cese al fuego bilateral en Colombia. Según un comunicado difundido el martes, se contemplan 90 días respondiendo al llamado de la ONU a reducir la violencia en los conflictos del mundo ante la magnitud de la emergencia de la pandemia de nuevo coronavirus. El ELN ya había suspendido sus actos de guerra entre el 1 y el 30 de abril. Ya había pedido al gobierno negociar durante ese tiempo, pero el llamado fue desatendido según la guerrilla. En su anuncio, el grupo rebelde señala que la tregua crearía un clima de distensión humanitaria favorable para reiniciar los diálogos de paz, suspendidos desde hace más de un año tras un mortífero ataque con coche bomba contra una academia policial. Duque respondió en Twitter que nunca dejará de cumplir el deber constitucional de enfrentar la criminalidad en todo el territorio y tildó al ELN de grupo terrorista. Además, reiteró su exigencia de liberación de secuestrados, una de las condiciones que ha impuesto para retomar las negociaciones. En tanto, el gobierno extendió las medidas de aislamiento en el país ante el aumento de casos y muertes por COVID-19. Extender el concepto del aislamiento preventivo obligatorio hasta el 1 de agosto, pero con unas modificaciones que son importantes en lo que tiene que ver con recuperación de vida productiva y también de otros espacios de calidad de vida. En un proceso gradual de reapertura económica, Duque anunció que los municipios con pocos o ningún caso del nuevo coronavirus podrán abrir restaurantes, teatros y gimnasios con algunos protocolos. La justicia también ordenó al gobierno de Duque aliviar la orden de encierro para los adultos mayores, que tenían más restricciones que el resto de los colombianos y que regían en principio hasta el 31 de agosto. Ampliado en varias ocasiones, el confinamiento obligatorio no ha frenado los decesos y las contaminaciones por el nuevo coronavirus. La pandemia ha dejado más de 4.300 muertos en Colombia y más de 124.000 contagios desde el 6 de marzo. Piezas óseas encontradas en una barranca en Guerrero corresponden a uno de los 43 estudiantes desaparecidos en el 2014 en México. Un momento histórico. Así definió el miércoles la jefa del Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, a la inauguración de las oficinas del nuevo órgano de seguridad nacional creado por Pekín, una semana después de la implementación de una estricta legislación que hace temer un cambio radical en cuanto a libertades y derechos. Esta ceremonia es un momento histórico porque somos testigos de otro hito en el establecimiento de un sólido sistema legal y un mecanismo de aplicación de la ley para mantener la seguridad nacional en Hong Kong. El gobierno chino impuso la semana pasada una nueva ley de seguridad en Hong Kong que castiga actos de subversión, secesión, terrorismo y colusión extranjera. Esta legislación incluye la autorización para que el aparato de seguridad de China trabaje abiertamente en el territorio, con poderes para investigar y enjuiciar delitos de seguridad nacional. Las oficinas fueron instaladas en un hotel rápidamente reconvertido frente al Parque Victoria, que había sido el escenario de protestas de los habitantes de la excolonia británica contra el gobierno central. Ante la pandemia y la ausencia de turistas, un colombiano hizo del Jardín Botánico su casa permanente. Cuando Colombia entró en confinamiento el 25 de marzo para evitar la expansión del nuevo coronavirus, el Jardín Botánico del Quindío dijo adiós a su principal sustento, el turismo. Entonces su fundador Alberto Gómez convirtió en su hogar el espacio que fundó hace más de 40 años. Pero era más fácil sobrellevar la pandemia encerrado aquí, en cuarentenado aquí, en 14 hectáreas de un bosque premontano de una diversidad ecológica altísima. Desde entonces, Alberto es jardinero, vigilante, empleado doméstico y administrador. Abogado de profesión, Alberto empezó a interesarse por las plantas hace unos 50 años, cuando se convirtió por azar en jardín botanólogo. El derecho le ha permitido sobrevivir económicamente y darle rienda suelta al Centro de Conservación Ecológica.
Y como presidente de la ONG Red Nacional de Jardines Botánicos de Colombia desde 1996, Alberto cree tener una gran responsabilidad en el segundo país más biodiverso del mundo. Aquí estamos permanentemente produciendo ideas porque estamos soñando todo el tiempo, porque la tarea que hay para salvar a Colombia de la destrucción ecológica es urgentísima. El lugar cuenta con una biblioteca de ecología, un auditorio y una sala de cine. Se embellece con orquídeas, bromelias, lauráceas, suculentas, plantas carnívoras, acuáticas medicinales, un museo de palmas, otro de geología y suelos y hasta un mariposario. Y aquí permanezco yo desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 de la noche todos los días. No me importa si es domingo, si es día de fiesta, si es día laboral. Estoy siempre aquí y me siento feliz de estarlo. Sin los 30 trabajadores que lo acompañan habitualmente y lejos de su familia en Bogotá, el hombre de 72 años trabaja día y noche para mantener a flote su proyecto de vida. Para seguir pagando los salarios de sus empleados, tocó las puertas de los bancos sin éxito. Luego recurrió a usureros y pidió apoyo en redes sociales. Hasta acá nuestra edición matutina de Costa Rica Noticias. Gracias por su compañía. Recuerde que le esperamos al mediodía con más información. Que tenga un excelente día. Les invitamos para que nos acompañen esta semana en Código 13. Vamos a tener una entrevista con un experto que nos va a dar consejos de lo que se debe tomar en cuenta antes de abrir una red social para nuestros hijos menores de edad. Y también vamos a conocer un poquito sobre qué se está vendiendo en la Deep Web. Con el coronavirus han aumentado los artículos falsos, como por ejemplo las vacunas y también la sangre.